encontramos en nuestro cuarto programa de Un Café en Democracia que se transmite por www.democraciapanamá.com. En esta ocasión, con el expresidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías, quien estuvo en el poder en ese país centroamericano desde el año 1991 a 1993. Ya casi panameño, con 20 años asilado político en esta región, hoy nos permite entrar a su casa, a conversar con él y tener este ameno café junto a ustedes que nos van a estar viendo. Don Serrano Elías, ¿cómo se siente en esta patria que lo ha recibido durante 20 años? Bueno, como yo siempre digo, esta no es mi otra patria, esta no es mi segunda patria, como algunos creen, esta es mi otra patria. La verdad es que yo no tengo palabras para agradecer al pueblo panameño la forma como se ha comportado conmigo, la recepción, la acogida. Y ahora pues yo ya pienso en panameño y tengo 8 nietos panameños y como les he dicho algunas veces en broma, agárrense porque ahí viene un presidente. Sí. Don Elías, la Guatemala del siglo pasado a la Guatemala del siglo XXI, usted gobernó 91-93, ¿cómo la ve desde acá? Bueno, lamentablemente todos los errores que se cometieron el siglo pasado, esa desorganización del Estado, ese asalto del Estado por algunos grupos económicos, la presencia del narcotráfico y del crimen organizado, han hecho de un Estado que tenía sus deficiencias, pero que sobrevivían las instituciones, lo han convertido en un Estado casi fallido, en donde hoy muy difícil que se ejerza la justicia, el sistema legislativo es controlado siempre por fuerzas exógenas a la democracia. Lo único que tiene son una fachada democrática, pero realmente no es la voluntad popular la que impera, sino realmente, yo digo, es la voluntad del billete. Y lamentablemente esto ha puesto a nuestro país en una situación seria y grave. Ha tocado un tema, narcotráfico. Guatemala es parte de ese puente entre Colombia, Guatemala, México y los Estados Unidos del narcotráfico. Y ahora hay aires, vientos que hablan de la legalización de la droga en Guatemala a efecto parecido a lo que ha ocurrido en Uruguay. No, sí, es decir, no es ni siquiera parecido a lo que están haciendo en Uruguay. En Uruguay están legalizando la marihuana con ciertas limitaciones. Este presidente guatemalteco sabe qué compromisos tiene, pero él está pidiendo legalizar la cocaína, la heroína, todas las drogas. ¿Un militar pidiendo eso? Es que es ilógico totalmente. Mire, en primer lugar, eso se volvería Guatemala como el santuario de la droga, a donde irían a parar todos los que trafican, todos los que producen, porque sería el gran mercado de Bagdad, en donde se podría comprar y vender libremente. Por el otro lado, si en Guatemala se estimula el consumo de la droga de esto, yo como lo sostengo, la droga no por ser legal o ilegal deja de tener los efectos que tiene. Es decir, la droga genera adictos y los adictos destruyen a su familia y a los que tienen alrededor. Los adictos causan accidentes, los adictos participan en la violencia. Es una enfermedad grave, porque casi cuando dentro de una adicción a un hogar, afecta al hogar completo. Y donde hay 10 adictos en una sociedad, es la sociedad entera la que se ve afectada. ¿Esto tendría que ir a un plebiscito o sería directamente una decisión del Ejecutivo? La verdad es que hay tanto interés involucrado en eso, que quién sabe qué es lo que van a hacer. Es decir, obviamente al narcotraficante y al productor de droga le conviene tener un paraíso. Imagínense un lugar donde llegan y es un santuario, donde no los van a perseguir. Eso es una maravilla. Entonces las cantidades de dinero que hay metidas ahí son inconmensurables y nadie sabe qué puede resultar de eso. Es decir, nosotros hasta este momento desconocemos. Sabemos la intención del gobierno porque así se ha manifestado en Europa, porque así se ha venido promocionando en los diferentes foros internacionales como el gran legalizador de la droga. Pero no sabemos si existen
programas, no sabemos si lo van a someter a una consulta popular, no sabemos si va a provocar una revolución, no sabemos nada, porque todo lo están manejando con mucho sigilo. Ahora andan un grupo de ministros que están viajando por Europa, explicándole a los gobiernos europeos lo que consistiría la legalización de la droga, cuando en Guatemala ni siquiera han empezado el programa. Ya empezaron a comprar algunos universitarios que han empezado a producir algunos documentos para favorecer la legalización de la droga. Es decir, se oyen los pasos de animal grande, hay demasiado que se está moviendo políticamente en el país hacia la legalización de la droga, y los que estamos en contra de eso, pues también nos estamos preparando. Don Jorge Serrano Elías, sabemos, lo vemos muy activo en las redes sociales, lo vemos muy activo hasta con filmaciones en YouTube y un canal como lleva el nombre, y después lo tocaremos, de uno de sus libros. Sabemos que no existe la reelección en Guatemala, pero don Jorge Serrano Elías mantiene esas aspiraciones políticas de un retorno a su patria como político. Bueno, definitivamente como político ya retorné. Es decir, hay un problema en América Latina, y es que creen que la única forma de hacer política es la forma electoral. Yo le tengo un profundo desprecio a las elecciones, no porque no crea que es importante que el pueblo se manifieste, sino por los mecanismos que se han venido perfeccionando en América Latina, que más que unos mecanismos de elección en donde el pueblo puede elegir, se han vuelto unos sistemas electorales maniatados, amañados, en donde las opciones que se le dan al país no son las opciones que el pueblo quisiera, sino las que quieren las grandes élites de los países, sobre todo países como el mío, en donde no existe una estructura de partidos políticos, en donde hay 25 o 30 partidos políticos. Yo quiero decirle que a mí no pasan semanas sin que me ofrezcan partido político, y se quedan asustados cuando yo digo que no tengo intereses electorales. Entonces, como me dice, bueno, entonces ¿usted qué está haciendo? Ayer uno me llamaba y me decía, pero presidente, si solo con que usted santifique un partido ya tiene usted garantizado 15 diputados, son 15 problemas. Le dije yo, pues yo quiero carne joven o decente a este nido de ratas, lo van a destruir, no me interesa. Es decir, o sea que su participación es de aporte a la sociedad. Mi participación ahorita es de formación de conciencia. Y si algún proyecto político yo tengo, es el cambio de la Constitución y las leyes. El cambio de la Constitución. Que pudiera en algún momento garantizar un sistema de justicia adecuado, porque no existe. El sistema de justicia está corrompido, está maniatado, está manipulado, y si no hay justicia, no hay país. Mire, yo fui quien promulgó en Guatemala el Código Procesal Penal, que cambió el sistema de derecho de un sistema inquisitivo, en donde el juez era parte de la investigación, era parte también de lo que iba a juzgar, y de la acusación, a un sistema acusatorio, en donde el Ministerio Público asumiera la responsabilidad total de la prueba. Esta ley se promulgó hace más de 20 años, y este es el momento en que no la terminan de implementar. Y todos los vicios del viejo sistema cayeron en este nuevo sistema. Entonces, el sistema jurídico en Guatemala hay que cambiar. El sistema legislativo, con los sistemas de elección de diputados, con los sistemas como el mercado electoral, el mercado legislativo está organizado, ese es un mercado, no es un hemiciclo, es un mercado, en donde cada puesto tiene un valor y ahí se vende mercancía. Y la mercancía que se vende es puntos resolutivos, resoluciones, aprobaciones o leyes. Eso no puede ser. Nuestra Latinoamérica ha estado en los últimos 15 años, más o menos el tiempo que usted ha estado en Panamá, un poquito menos, con aires de socialismo. Países que empiezan, que ya llevan 10, 15 años. Guatemala probó el socialismo en el periodo pasado, pero falló. ¿Con quién? Con el último presidente. ¿Colón? No representaba a la izquierda guatemalteca. Por favor, Colón hasta la fecha no sé si ya se enteró que fue presidente. En primer lugar. En segundo lugar, él creía que socialista era colgar las fotos de Arben y Arévalo en la fachada del Palacio. No, como yo digo, el pobre Álvaro gobernó de noche,
pasó sin pena ni gloria y solo él cree que fue socialista, pero yo no sé cómo. No, mire, en América Latina lo que se está dando es la teoría del péndulo. Es decir, se entraron en la época de las privatizaciones, se entró en la época en que la derecha creyó que había agarrado ya de por vida los sistemas políticos, abusaron, se olvidaron del desarrollo, se olvidaron de repartir los beneficios de ese auge económico que hubo, y ahora la gente que tiene una mentalidad más social, con más apertura para las clases necesitadas, es la que está regresando. Es una cosa pendular. Es decir, ojalá que estos no cometan los mismos errores porque volvemos a irnos al otro extremo. Yo creo que mientras en América Latina no hay una continuidad, pero una continuidad seria de resolver los problemas profundos de las poblaciones del continente, este cambio brusco de una tendencia a otra se va a seguir dando, porque la gente no se siente interpretada. Y ahora más bien es lo que yo llamo la época de los palos locos, ¿verdad? Es decir, ante el fracaso de los partidos políticos como organismos intermedios que sirvan para conectar a gobernantes con gobernados, entonces sale cualquiera con cualquier idea y puede ser candidato a la presidencia de la República. Así ha estado pasando en toda Latinoamérica. Mire, Guatemala ya nos acostumbramos que tenemos 12, 15 candidatos, ¿verdad? Y que un partido es muy fácil formarlo en Guatemala. Mire, son 6.000 adherentes. A mí me ofrecen partidos todas las semanas, se lo puedo garantizar. Todas las semanas me ofrecen un partido. Y cuando les digo que no, se quedan asustados, como que dicen, está loco. ¿Qué le pasa si le estoy dando un partido político? ¿Pero qué es? No es un partido político. La solución sería, como usted dice, un cambio a la Constitución. Hay un cambio a la Constitución y obligar. Mire, los colombianos hubo una época en que estaban problematizados por las grandes controversias entre liberales y conservadores. Tuvieron que hacer un pacto político de alternabilidad en el gobierno con mezcla del otro partido y en 20 años estabilizaron el país. Pero en Guatemala esos pactos políticos no se ven porque está la cantidad de dinero del narcotráfico, del trasiego de armas, del crimen organizado en general, más la irresponsabilidad de una gran parte del grupo de poder económico, que ellos han sustituido la voluntad popular por la voluntad del billete. Es decir, si ellos quieren seguir con este modelo, mejor que digan que el número de votos estará en proporción del patrimonio que tenga cada votante. Entonces tal vez así podrían llegar a una democracia, o sea, democracia de billete, pero no democracia popular. Presidente, de político, ahora tiene una faceta nueva, escritor. Hay dos libros, uno que me encanta el título y el contenido, que es El desmadre tiene nombre, pero quiero tocar el tema de uno que ha sido bestseller en Guatemala. La guayaba tiene dueño. La guayaba tiene dueño, exactamente. ¿Quién es el dueño de la guayaba? Bueno, la guayaba nosotros en Guatemala es una forma que usamos para referirnos a la presidencia de la República. Y entonces yo en la tesis de este libro es que la guayaba tiene dueño porque el Estado ha sido secuestrado. Y entonces yo relato la forma como se secuestró el Estado de Guatemala. Por grupos económicos que no saben ver más que sus propios intereses y que tiraron dinero para desinstitucionalizar el país y agarrar ellos poder. Pero no se dieron cuenta que en esa maniobra que ellos realizaron por agarrar el poder, se les coló el narcotráfico que tiene más dinero que ellos y más cash y más disponibilidad. Entonces hemos caído en un sistema fallido, en donde usted cae en un tribunal y amárrese, porque ahí no hay para usted justicia si usted no tiene billete. Para pagar jueces, para pagar oficiales, hasta para que le den una fotocopia de una resolución, usted tiene que mojarse. Entonces, hemos llegado a un estado en que todo el billete y la corrupción impera, pero como todos están vinculados en la corrupción, que es lo que yo planteo en este otro libro, El desmadre tiene nombre, en donde hago el análisis como cada uno de los grupos de poder del país han venido a apoyar ese desmadre para beneficiarse ellos.
con políticas eminentemente egoístas, que no tienen contenido social ni contenido político. ¿Se repite esto en la región o es Guatemala una isla aparte de lo que ocurre en Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá? No, la verdad es que el desmadre tiene nombre. Si usted analiza el análisis que nosotros que hice yo de cada uno de los factores de poder que están actuando en la política guatemalteca actualmente, que es, por ejemplo, el Ejecutivo, el organismo judicial, el Congreso de la República, los sectores económicos, el narco, la empresa del narco, porque el narco hay que verlo ya como una empresa, como una sociedad anónima, una corporación. Y transnacional. Y transnacional. Con franquicias en distintos países. Y todo. El ejército, las etnias, los partidos políticos y los medios de comunicación. Usted se va a dar cuenta que estas enfermedades, en mayor o menor grado, casi que son comunes en América Latina. Y yo siento que el día que yo pueda viajar y que este libro se internacionalice, este libro va a tener mucha acogida. Una pregunta, ¿podemos comprar ese libro aquí en Panamá? Claro. ¿En dónde, presidente? Aquí. Una cuña gratis. No, pues compre hombre de La Mancha, en Sanborns, en algunas de las Arrocha, ¿cómo se llama de la distribuidora Lewis? En general todos los puntos que ellos... ¿Considera que es una lectura obligada de los políticos? Bueno, le cuento que en Guatemala la guayaba tiene dueño. Ya es un libro que lo están exigiendo en casi todas las universidades, como un libro de referencia y de lectura, y constantemente tengo que estar atendiendo a estudiantes que están haciendo una tesis o que están haciendo un trabajo sobre el libro. El libro pues fue el libro más vendido el año pasado, se vendió más que todos los autores nacionales e internacionales, ya vamos para la 7ª edición, y ahora sí, mucha gente lo está leyendo y no ha parado la venta del libro. Es decir, salió hace año y medio y no ha parado. Este libro es un poco más académico y se ha vendido también, pero la guayaba se ha vendido más. No. Presidente, sé que como asilado político, pues no se le está permitido, no sé si legalmente o moralmente, opinar sobre política, pero sin llegar al punto político, opinar sobre política local del país que le da el asilo. Pero sin tocar el tema político. Usted como empresario que lo es y un expresidente del país más grande de la región centroamericana a la cual Panamá pertenece, estos 20 años en Panamá, ¿qué ha sido lo positivo y qué ha sido lo negativo que usted ha visto? Mire, yo creo que lo positivo que yo he visto en Panamá es que cada uno de los presidentes que me ha tocado a mí, con los que me ha tocado a mí vivir en este país, que es de Ndara para acá, han asumido responsablemente su papel histórico. Es decir, cada quien como que cumplió el pedacito que le tocaba y dejó el mecanismo listo para el siguiente que venía. Luego que en sus salidas no han tratado de adulterar la democracia y no han tratado tampoco ni ellos ni los sectores económicos de este país de lanzarse a tener un dominio absoluto de las instituciones, lo que ha permitido hasta ahora que existan ciertos checks and balances. Sí, balances. Y yo espero que Panamá siga por ese camino, que no va a venir la tentación de algún presidente que quiera convertirse en un autócrata y que quiera destruir lo que a mi criterio le dé estabilidad al sistema. La otra cosa que es muy importante también es que Panamá, a diferencia del resto de los países de América Central, tiene una clase media emergente más fuerte que los otros países. Aquí la gente puede tener opción a tener su propia casa. El sistema organizado para eso es bueno, eso le da estabilidad al país, le da estabilidad, es increíble, pero ese factor le da mucha estabilidad al país y mucha estabilidad al sistema. Veo también que la gente es más autónoma en la decisión de dónde trabajar y cómo trabajar. Es decir, la oferta de trabajo, aunque algunos lo critiquen, en Panamá es amplia. Y es tan amplia que da oportunidad que muchos extranjeros
vengan y trabajen dignamente en este país. Todas esas cosas han hecho, a mi criterio, que Panamá tenga cierta estabilidad, pero que es una estabilidad que puede ser frágil si no hay continuidad en ese criterio en los gobiernos que vienen. Ahora, yo veo que Panamá es un país también que la seguridad es aceptable, pues. Es decir, mientras uno ve cómo están los índices de seguridad en el resto de Centroamérica, por lo menos el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras Guatemala, Honduras y El Salvador, las situaciones son serias, haciendo la salvedad que El Salvador tiene más instituciones. En El Salvador ha habido pactos, ha habido tácitos o implícitos entre el gran capital salvadoreño y la empresa privada y la gente de derecha con la izquierda. Es decir, como que ya se han empezado a habituar a sobrevivir y a llegar a acuerdos. En mi país se firmaron los acuerdos de paz, pero las mañas quedaron. Y eso ha sido fatal para nosotros. Presidente, pasando a un tema un poco más regional, la integración ha sido un tema de los últimos 20 años, hablando del Parlamento Centroamericano y las 40 y tantas instituciones de integración. En Guatemala está la sede del Parlamento. ¿Ese sueño de Morazán, de esa patria grande, es viable o usted ve que va en decadencia aquella gran integración? Miren, nosotros, la integración empezó en el año 59 para los 5 países centroamericanos históricos. Y hace 20 años se amplió a Panamá por razones geográficas de identidad. Entonces, miren, yo lo que creo es que lamentablemente los localismos son muy fuertes y tampoco no se ha como entendido realmente las ventajas que tiene para nuestros países la integración. Por ejemplo, aquí en Panamá, la gente antes era muy reacia a hablar de la integración con Centroamérica, no les gustaba, porque ellos decían, bueno, si nos vamos a integrar, integrémonos con alguien que vale la pena, no con países que están peor que nosotros. Es decir, yo entiendo hasta cierto punto ese punto de vista panameño, pero por el otro lado yo también quisiera que el panameño entendiera que nosotros en Panamá tenemos ventajas competitivas en la integración. Es decir, como que Nueva York dijera, yo no soy igual que Arkansas, no me interesa. Utah o que Utah. Es decir, realmente no son iguales, pero es que Utah necesita a Nueva York y Nueva York necesita de los otros. ¿Por qué? Porque hay una complementariedad. Yo miro realmente a Panamá como un centro logístico, como un centro financiero, como un centro muy importante en la integración centroamericana. Es decir, y de hecho se está dando. Cuando los americanos pusieron problemas con las visas, nos hicieron un gran favor a Panamá, porque la gente ha empezado a ver a Panamá como una opción. Bueno, lo vimos en el último Black Friday, ¿no? La gente vino a comprar a Panamá. Vino a comprar a Panamá, la gente viene a hacer banca en Panamá, la gente viene a 1000 cosas a Panamá. Y mire usted cómo se ha ido para arriba hoteles y todo lo demás. Lo que quiere decir es que nosotros, como panameños, tenemos mucho que ofrecer al mercado centroamericano. Lo que voy a decir va a sonar como un sacrilegio para muchos, pero nosotros aquí tenemos un sistema financiero casi de primer mundo. Y nuestros sistemas financieros, por lo menos en Guatemala, es casi de cuarto mundo, ¿verdad? Son cajitas de ahorros con un sistema de mucha usura. Yo recordaba cuando fui diputado en el Parlamento Centroamericano, cuando íbamos a cambiar nuestro cheque que nos pagaban en pesos centroamericanos. Íbamos al banco en Guatemala y demorábamos más de 20 minutos sentados en una silla a esperar que nos cambiaran el cheque, lo convirtieran en dólares, nos entregaran los dólares, y veíamos eso, ¿no? Una banca muy a la antigua todavía, ¿no?
no con el modernismo que tenemos en No, Panamá. y es una banca que se financia a los mismos dueños de los bancos. Para ellos mismos. Aquí hay un banco, tiene sus dueños, ellos colectan ahorro, colectan esto, emiten bonos, etcétera. Pero la plata que recogen es para financiar sus empresas. Y las quiebran cuando ya no pueden. No, sí, no, si no hacen cualquier maroma. Es decir, no se ha modernizado lo suficiente. Y hay otra serie de sistemas que tampoco se han modernizado. En cambio, Panamá, con todo y que es un país que hace 30 años o 20 años tenía problemas serios, pero ahora es una sociedad más moderna. Por ejemplo, con el mismo caso, un caso sencillo, la protección al consumidor. Y Panamá realmente uno sabe que ahí al final tiene cómo recurrir a alguien que lo proteja, ¿cierto? Así es. En cambio, en Guatemala no existe ni legislación para eso, ni hay a quién recurrir. Sí, hay muchos temas en que Panamá está en la parte electoral también, la nuestro tribunal electoral es... La parte electoral. El otro día pasamos por enfrente al nuevo Palacio Griego. Y uno que venía y me dijo, ese es el tribunal electoral. No puede ser, y lo hicieron bien hecho. Bien hecho. Porque esto le da solidez al sistema democrático. Así Parece es. Mentira, pero eso quiere decir, nos interesa oír la voluntad. Presidente, en un café en democracia, antes de dejarle los micrófonos al final, hacemos una pregunta, no sé si es por la cantidad de cafeína, creemos en las reencarnaciones, ¿no? Entonces, si usted en una vida pasada existió, ¿con quién se compararía o quién le hubiera gustado? ¿Y por qué? ¿Morazán, Sandino, Bolívar, Chávez, Mandela? Bueno, ¿O ninguno? No, yo definitivamente tengo un sesgo ahí. Mandela para mí es un hombre extraordinario, no es porque se esté muriendo ahorita, porque yo era joven y fui dirigente estudiantil y en todos los congresos mundiales donde nosotros participábamos era pedir la condena al apartheid. Quiere decir que para mí Mandela fue un líder que me ha servido como inspiración, ¿verdad? Ese hombre es increíble haber sido la víctima que él fue y después cómo manejó su retorno. Ese afán de reconciliación que él puso para integrar una sociedad que era imposible de integrarse. Si el Mandela, como yo dije hace poco, Mandela se lo llevó el Señor, pero nos dejó una enseñanza al mundo invaluable, ¿verdad? Similar a la de Gandhi. Es decir, personas que trascendieron realmente la capacidad humana de perdón y de entrega y de visión y de pacificación y de reconciliación. Es decir, ahí sí que no puedo yo comparar a Mandela. Es decir, para mí hay un respeto impresionante con Mandela. ¿La sociedad guatemalteca aprendió algo de Mandela? Ese racismo o esa separación de los indígenas que todavía se ven. Mire, son fenómenos culturales bien diferentes. Es decir, en Guatemala el tipo apartheid así no se ha dado. Es decir, sin embargo, sí hay discriminación. ¿Cuántos indígenas han muerto a manos de estas luchas? Pero lamentablemente han muerto en los dos bandos, porque como aquí va a ver usted en el desmadre tiene nombre, yo publiqué una declaración dada hace 30 años por los grupos indígenas que estaban en el Consejo de Estado. Y ellos en uno de sus últimos párrafos dicen, unos han puesto las ideas, otros han puesto las armas, y a nosotros nos ha tocado poner los muertos, porque el soldado no era hijo de uno de los dueños de las grandes empresas. El soldado que estaba en la sierra era del mismo rancho y del mismo origen que el guerrillero que estaba enfrente. Cuando yo empecé el proceso de paz y el CACIF me presentó una carta que está aquí en La Guayaba tiene dueños, donde me pedía que se pararan las conversaciones de paz, yo les digo, bueno, pues si quieren que sigamos la guerra, mándenme a sus hijos, a sus parientes, pues, para que digan. Pero mis soldados no se van a seguir muriendo por una guerra que no les pertenece.
Y esto causó un choque muy fuerte con los grupos de poder en Guatemala. Decían que yo me creía el rey Salomón y no un pinche presidente. Y yo, como les dije, yo nunca me creí un pinche presidente, era un presidente. Y estaba ejerciendo la presidencia en la forma que yo creía era consecuente, con mis ideales y con lo que el pueblo y la responsabilidad que el pueblo me había dado. Así es que, bajo ningún punto de vista, yo creo que, como era el caso de Guatemala, eran la misma gente muriéndose en los dos bandos. Y eso no puede ser. Ahora, el apartheid era horrible porque ahí era cero derechos, ¿no? Cero derechos. En Guatemala no se ha llegado a esos extremos. Y sí hemos visto nosotros que ha habido una evolución positiva. Hace como 2 semanas estuvieron aquí dirigentes del movimiento indígena guatemalteco, que manejan un canal de televisión que el Estado les dio y una financiera muy grande. Estuvieron aquí sentados también, hicimos 2 programas con ellos, porque ellos querían oír la opinión mía, porque este es un tema que para mí ha sido importante en mi vida política y he luchado mucho por ello. Desde joven como asesor de cooperativas y posteriormente en el Consejo de Estado, donde se les dio participación en la definición del nuevo Estado guatemalteco, y después como presidente de la República en la creación de FONAPAZ, de FONATierra, y de una serie de, que hicimos, por ejemplo, la repatriación de 35.000 refugiados, que eran básicamente indígenas que estaban en campamentos de refugiados mexicanos. Esa fue una lucha muy grande mía contra todo el establishment. Y son de las razones por las cuales yo vivo en Panamá, que día a día la gente las está reconociendo más y la gente ha empezado a darme el mérito de esas luchas que a mí me tocó dar y que ahora pues la sociedad las disfruta, porque ahora tenemos una paz, por lo menos una carencia de un conflicto manifiesto con armas, no diría veo paz, y eso pues hasta cierto punto fue una gran responsabilidad que yo me eché a los hombros como presidente de la República y aceptar. Primero, antes de ser presidente, al ser yo quien firmó los primeros acuerdos de paz que se dieron, se firmaron en Oslo en el año 1990, y después ser el primer presidente que logró sentar al Estado a negociar con él. Don Jorge Serrano Elías, Un Café en Democracia, nuestro 4º programa, que tiene cosas especiales, ¿no? A partir del día 15, este programa va a estar al aire. Durante toda la semana vamos a ir poniendo parte del programa dentro de www Democracia Panamá. Pero nace también este proyecto latinoamericano del poder de la gente, que es Democracia Latinoamérica con Democracia Guatemala. Le agradecemos de verdad esta entrevista. Y para terminar nos gustaría, ya hemos hablado de política, hemos hablado de la parte de escritor, pero hay un proyecto muy bonito que usted tiene en Panamá. Usted no ha venido solo a estar asilado, sino que ha invertido, ha hecho negocio, pero hay una parte de esa parte educativa, cuéntenos, que apoya a los jóvenes en el deporte. Bueno, tenemos un trabajo familiar, un ministerio, llamamos nosotros, que se llama Éxodo. Y lo llevamos a cabo en unos terrenos nuestros ahí en Pacora, donde construimos unas instalaciones para fútbol. Y ahí tenemos vinculado a este proyecto a más o menos 600 niños y jóvenes panameños, que unos entrenan en la mañana y otros entrenan en la tarde, pero se les da todo a los que llegan, tanto a los que llegan como a los que van, se les da almuerzo. Y el día sábado entrenan todo el día y juegan. Y ahora nuestro equipo acaba de ganar la Liga Provincial. ¿En qué categoría? En la categoría que es la que da la opción de subir a la Liga de Ascenso. Y la ganamos con muchachos que todos son de nuestra cantera. Entonces, estamos muy... ¿600 alimentos todos los días? No, porque no todos llegan todos los días, pero se sirven entre 180 hasta 250. Pero también tenemos otro comedor en Mañanitas, que lo tenemos con la Fundación Team Challenge, en donde ahí sí le damos todos los días a 135 niños.
Y bueno, tenemos otro esfuerzo educativo, que es el colegio Thomas Jefferson, en donde estamos trabajando un sistema educativo orientado obviamente a que el niño tenga conocimientos, pero a la formación de carácter, a través también de la sustentación de ese carácter en principios y valores. Y ahora tenemos en ese colegio un convenio firmado con la Universidad de Carabobo, porque estamos implementando un sistema de inteligencias múltiples. Ese modelo que se está trabajando conjuntamente con ellos, creo que va a tener un gran impacto para el resto de la educación panameña y espero que latinoamericana, porque ya nos estamos separando un poco o bastante de la educación bancaria, como lo definía Freire, ¿verdad? En donde aquí está un alumno, aquí está un maestro. El alumno es un objeto al cual yo le deposito conocimientos, ¿de acuerdo? Y esa es mi información, esa es mi responsabilidad educativa. Eso no es lo nuestro. Nosotros estamos tratando al alumno y a los jóvenes que están en el Ministerio EXO o a los que tenemos en las mañanitas, no como objetos, sino como sujetos, entendiendo que ese sujeto lo que necesita es formación de carácter, y a través de la formación de carácter, la formación de un criterio crítico que le permita distinguir entre lo que le conviene y no le conviene, y qué elementos son los que se deben incorporar o no. Todos nuestros niños en las tres instituciones donde nosotros tenemos que ver con jóvenes, reciben a la par de lo que nosotros estamos haciendo para que ellos se diviertan, se distraigan y crezcan, reciben siempre orientación de orden moral. En el programa de Éxodo tenemos mucho programa con niños que viven en barrios conflictivos, que las madres incluso hasta nos han pedido y llorando que les consigamos dónde vivir. Y estamos pensando con mis hijos ir hacia la formación de algunos hogares, porque tenemos ahora un muchacho que es un dechado, puede llegar a ser un Messi, pero la madre llegó llorando el otro día y a 2 veces le han puesto pistola en la sien, porque lo confunden con su hermano que sí está metido en problemas. Entonces nosotros, todos los jóvenes que están con nosotros o niños, tienen que estar inscritos en una escuela y tienen que reportarnos a nosotros sus resultados. Todos antes de entrar a entrenamiento reciben una enseñanza sobre valores, sobre principios, sobre formas de vida, etcétera, etcétera, y tenemos una psicóloga y tenemos una trabajadora social que está pendientemente viendo las necesidades de ellos. ¿Por qué nosotros hemos llegado a esto? Mire, nosotros estamos vinculados con un club deportivo de la mayor aquí que se llama Alianza, y nos hemos dado cuenta que hay grandes valores, muchos muchachos que tienen una gran capacidad futbolística, pero cuando se han tratado de promover estos muchachos para que vayan a Italia, vayan a Europa, a Inglaterra o a algún equipo importante sudamericano, no fallan ni en su habilidad, ni en sus condiciones físicas, sino que fallan en lo mal preparado que están socialmente para incorporarse en esas sociedades y para aceptar disciplina. Entonces nosotros, ya conociendo esas debilidades, estamos trabajando en ese campo de nuestros jóvenes. Por eso es que lo vemos realmente como un ministerio, no pagan ni un centavo. El privilegio que ellos reciben es ser entrenados por los mejores entrenadores, recibir este entrenamiento y ponerse en la antesala no solo de una opción de recreación, sino de superación y movilidad social. Bueno, a todos nuestros lectores de democraciapanamá.com y los televidentes de Democracia Panamá TV, hoy tuvimos un café en democracia especial. Conocimos a un político, a un empresario, a un escritor y a una persona que vino a Panamá no solo huyendo o por necesidad de una obligación legal, una persecución política en su país, sino que vino a dar y a aportar a este país algo como este proyecto Éxodo, que es muy bonito, el cual vamos a ir allá, vamos a ir a
a entrevistar y a filmar, porque más empresarios panameños deberían de estar haciendo lo que este señor, expresidente guatemalteco, está haciendo en Panamá. Y como él lo dijo, ya tiene nietos panameños, así que muy probable en unos 10 o 15 años estemos viendo un Serrano Elías buscando una diputación o quizás el Palacio de las Garzas. Así que, don Jorge, un placer, muchas gracias por todo y siempre tiene bienvenido el periódico. Y bueno, y ahora que va a estar Democracia Guatemala también. Vamos a Democracia. Gracias.